Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban delante del arca. Sacrificaban ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Del libro primero de los Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Escuchamos, queridos hermanos, en el fragmento anterior que proclamamos, la llegada del arca al templo, y nos imaginamos una procesión tal como la describe el texto, con la participación de la gran asamblea de Israel, los ancianos, los sacerdotes, los levitas en procesión llevando el arca. Cuando el arca que llevaba las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés es entronizada, por así decirlo, en el templo, es en aquel día en el que en algún momento Dios llegó a nuestras vidas y entró triunfante, tomó posesión y se convirtió en el gobernante de nuestras existencias, transformándolo todo, llenando con su gloria todo y purificando todo. O si Dios está en este momento de nuestra vida, entrando, transformando todo, purificando, mejor dicho, hoy es un instante de quiebre en la historia de nuestras existencias porque Dios está entrando a reinar. O si quizás llegue el día en el que Dios entre a nuestras vidas, las transforme y tome posesión de ellas y se convierta en ellas el amo y Señor. Si pensamos que esto nos pasó, preguntémonos, aquel día en el que, como se dice popularmente, me convertí a Cristo, aunque el concepto exacto sería más bien Cristo me convirtió y me transformó, entrando en mi vida, liberándome de tantas ataduras, sanándome de tantas heridas, haciéndome una persona nueva, sigo igual, como nuevo, como si hubiera pasado ayer. Está en mí la misma santidad, la misma pureza, la misma virtud, la misma fuerza de fe. O quizás ya estamos demasiado lejos de aquel momento hermoso. ¿Y qué tendríamos que hacer? Volver a Él. Es momento de que nuestra existencia cambie ahora, que rompamos todas las ataduras que nos mantienen a nosotros atados al pecado y que por tanto no nos dejan surgir como seres humanos. Es que esta es la cuestión del pecado.
La cuestión del pecado no solamente es grave porque en un futuro nos va a llevar al infierno, es grave porque mientras hay pecado en nosotros estamos atados aunque no nos demos cuenta, no podemos salir, no surgimos, no tocamos la gloria con las manos, por decirlo de alguna manera, que es lo que quiere que Dios, que el hombre viva todos los días. Pero si aún no ha sucedido, o si sucedió en el pasado pero tenemos que volverlo a recuperar, apuntando a un futuro y ojalá un futuro no muy lejano, sino lo más pronto posible, hermanos, extendamos las manos a Dios para que Cristo entre en nosotros como entró el arca en el templo, como entró el arca a Jerusalén, como Él mismo entró a Jerusalén el domingo de Ramos, para que entrando en nosotros rompa las tinieblas del pecado y brille con una luz incesante, como la noche de Navidad rompió las tinieblas brillando con su luz santísima, haciéndose oír por el orbe entero de aquella región el cántico del Gloria que escucharon los pastores en los campos de Belén. Hermanos, pidámosle a Cristo que entre en nosotros a reinar, pero no olvidemos algo, para que Él entre y tome posesión gloriosa y solemne de nuestra vida, como el arca entró y tomó posesión gloriosa y solemne del templo, del lugar santo y del lugar santísimo, tiene que haber una preparación anterior. Y esa preparación se llama conversión, transformación de vida, determinación por Cristo. Que su gloriosísimo nombre sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.